Hola a todos, ¿cómo va? ¿Aburridas y aburridos en casa? Os voy a explicar en qué consiste el proyecto La Volta al Món des de la Gresca, la Vuelta al Mundo desde la Gresca. Cada día haremos una actividad y si la hacemos, por la noche os diré una ciudad y una curiosidad sobre la misma. A lo largo de los días os iré preparando un pasaporte virtual en el que pondremos todas las ciudades que visitemos a medida que vayamos haciendo las actividades. La actividad de hoy es de memoria y si la hacéis y me mandáis una fotito o un vídeo, ya sea un selfie o una foto a la misma hoja, por la noche os desvelaré la ciudad y la curiosidad. Y cuando termine todo este confinamiento y volvamos a la normalidad y volvamos a ir a la Gresca, tendréis una sorpresita, ¿vale? Para el taller de hoy necesitaréis 2 hojas de papel, un lápiz y una goma. Yo lo hago con rotulador porque así si dibujo algo y luego os lo enseño, lo veréis mejor. Pero ya sabéis que prefiero que vosotros utilicéis el lápiz y la goma para poder borrar. Si no tenéis ahora mismo aquí a mano un papel y un lápiz y una goma, le dais al pause y vais a buscarlo. A lo largo del vídeo, si veis que yo voy muy deprisa en alguna cosa o que no tenéis tiempo de terminar un ejercicio, no hay problema. Lo pausáis, hacéis lo que tengáis que hacer, os tomáis el tiempo que necesitéis y cuando terminéis, retomáis el vídeo donde lo habéis dejado. Vamos a empezar. El primer ejercicio consistirá en dibujar un reloj con sus 12 números y después tendréis que escribir la hora que sea en el momento en el que estéis haciendo el ejercicio. Vamos a ver, empiezo yo con mi obra de arte, ¿sí? Bueno, lo importante es que más o menos se entienda que es un reloj, que se vean los números y ya está, porque esto redondito no me ha quedado, pero bueno. Este es mi reloj, ¿sí? ¿Lo veis bien? Vale, y ahora aquí vamos a poner las horas, en este caso, un poquito tarde. Vale, las 9:30 de la noche, ¿sí? A ver vuestros relojes, qué bonitos son, espero que me mandéis fotos y los pueda ver. Vamos al ejercicio número 2. En la misma hoja, pero en la parte de abajo, sí que todavía nos queda espacio, tenéis que escribirme, recordad, vuestro nombre y apellidos, vuestra fecha de nacimiento, vuestro número de pie y vuestra comida favorita, ¿sí? Vamos allá, yo escribo lo mío, ya no os lo repito, tenéis que recordar lo que he dicho. La primera cosa escrita, la segunda también, la tercera y la última. ¿Lo tenéis? No os lo voy a enseñar, por si todavía no habéis terminado. Solo os confesaré lo último de todo. La tortilla de patatas es mi comida favorita. Vamos allá. Le damos la vuelta a la hoja y nos vamos al ejercicio número 3. ¿En qué consiste? Tenéis que escribir 10 palabras que empiecen con la letra C de casa. Empezamos el listado, casa no vale, y vamos allá, 10 palabritas. Ya llevo 2. Cuatro. Ya llevo 7. Venga. 8. Y 10. Ya he terminado, ¿sí? Ya repito, si no habéis terminado, pausáis y seguís. Yo me voy a explicar el siguiente ejercicio. El ejercicio número 4. Podéis hacerlo a continuación o cambiar de página si os hace falta. Ahora vamos a escribir 5 cosas que podamos encontrar en las siguientes estancias de casa. Vamos a empezar por el baño y no vale moverse del sitio, Tenéis que recordar 5 cosas que tenéis en el baño de casa, ¿sí? Empezamos, venga, 1,
2, 3, 4 y 5 en el baño. Si necesitáis más tiempo, pause. Y cuando ya lo tengamos, nos vamos a escribir 5 cosas que tengamos en la cocina de casa. Las escribimos y cuando las tengamos listas, 5 cosas que tengamos en el comedor de casa. Se me hace muy raro estar hablando sola y que no me digáis cosas, que no os riáis conmigo, pero bueno, pronto en la Gresca volveremos a la normalidad. Mientras tanto, oye, esta manera, si més no, és entretinguda. Vamos allá, ejercicio número 5. En este ejercicio me vais a decir los ingredientes para hacer unos macarrones buenísimos. Me da igual si son boloñesa, carbonara, al pesto, con muchas verduritas, me da igual, los que sean, los macarrones que os queden buenísimos. Me tenéis que escribir el listado de ingredientes que utilizaríais. No necesito la receta al completo, solo los ingredientes que utilizaríais. Me los escribís, me confesáis vuestro truquillo. Igual, si veo alguno que me apetece mucho, los voy a probar. Cuando termine el confinamiento, me voy a echar una prueba a ver cuáles me gustan más. Vale, ya tenemos este ejercicio y nos vamos al último ejercicio de hoy de memoria. Tenéis que pensar en vuestra canción favorita. Me tenéis que escribir el título y el autor de la canción. Si no os acordáis del título o no os acordáis del autor, no me importa. Y si no os acordáis de ninguna de las cosas, intentamos hacer un poquito de memoria y pensar en alguna frase o algo que diga la canción, ¿sí? Y así compartimos canciones bonitas todos. Yo voy a escribir la mía. Ya la tengo. Y yo sé de más de uno que será la canción favorita. Bueno, espero que hagáis los ejercicios. Podéis mirar este vídeo tantas veces como necesitéis. Y no os olvidéis de haceros alguna foto o vídeo haciendo los ejercicios. Y así yo mañana os hago llegar un resumen de toda la faena que estamos haciendo todas y todos, cada uno en su casita. Y lo compartimos y vemos como, bueno, aunque sea de manera individual, cada uno en su casa, en conjunto estamos haciendo una cosa súper bonita. Y nada, esta noche os desvelaré una curiosidad de la primera ciudad y sellaremos la primera página de nuestro pasaporte. ¡Adeu!